Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales que derrotaron al ejército francés, también surgieron diferencias. Por esa razón, se formaron dos grupos: los civiles, que acompañaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma, y los militares, que adquirieron prestigio durante la intervención francesa y eran encabezados por Porfirio Díaz. Estos últimos eran más jóvenes y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Por ejemplo, buscaban mejorar la relación con la Iglesia e impulsaron la reorganización de la economía nacional y las instituciones de gobierno. Con el triunfo de la República en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años. Con ello se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Sus contendientes fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y como repudio a este triunfo, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde murió Juárez. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones en las cuales resultó ganador. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las leyes de reforma. Asimismo, impulsó el federalismo, la separación y el equilibrio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de Porfirio Díaz. Este volvió a levantarse en armas y se puso al frente del Plan de Tuxtepec, en el que exigía de nueva cuenta la no reelección. Díaz recibió un amplio respaldo de gran parte de la población y finalmente Lerdo se vio obligado a renunciar y exiliarse en Estados Unidos. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y búsqueda de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales
y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien le siguió en el cargo, era su amigo cercano. Durante su gobierno, continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y, además, se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se ofrecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y de la clase media, quienes consideraban que debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico. En los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia de México se conoce como Porfiriato.